Ok. Resolvamos entonces este ejercicio. Número 4, ¿esto? 4, ¿verdad? Número 4 del ejercitario. Número 1, esto sería 2026. 25 en realidad. ¿Y cómo se llama el ejercitario? Estado, plano. Son problemas combinados. Problemas combinados. Como si no fuera suficiente problemas combinados. Lo más cercano a la realidad posible. Bueno, en fin. Vamos a resolver entonces este ejercicio. ¿De qué se trata? Bueno, la diferencia aquí es que representamos un caso más cercano a lo que ocurre en la realidad, que empieza en 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Está bien? Sabéis que normalmente conectadas pórticos, las estructuras se proyectan en más de 2 dimensiones, y por lo tanto suele ocurrir mucho que tenés este tipo de casos y esfuerzos. ¿Está bien? Representemos ahora lo que sería una L, parece una manija, ¿verdad? Empotrada en un extremo, ¿sí? Pero nosotros queremos hallar cuáles son las tensiones máximas en una sección a una cierta distancia del empotramiento. ¿Está bien? Queremos hallar esas tensiones máximas de esa sección, ¿sí? Para ello entonces deberíamos analizarla a esa sección. Y qué mal que la dibujé acá porque voy a tener que dibujar diagramas ahí. No puedo dibujar acá y bueno, en fin. ¿Cómo sea? Necesitamos hallar los esfuerzos internos para poder hallar tensiones, ¿cierto? ¿Qué hago? Es la primera pregunta, ¿sí? Lo único que debo aprender un poquito es básicamente la convención. Así que démosle unos minutos a hablar de la convención. ¿La convención de qué? De la estática. ¿Está bien? Hablemos de la convención de la estática y empecemos con el caso clásico conocido por nosotros. La viga en 2 dimensiones. Voy a ubicar acá ejes. Voy a ubicar acá ejes, qué sé yo. Así, ¿verdad? ¿Cómo se llama los ejes? Aquí. Z es saliente aquí, ¿verdad? Entonces, este es el sentido positivo del momento, ¿sí? ¿Verdad? Y bueno, analicemos la convención de la estática. ¿Qué es lo que es la convención de la estática? ¿Sí? Cuando analizas la convención, lo que haces normalmente es hacer un corte acá. ¿Sí? Ese corte implica 2 pedazos, dividir a tu elemento en 2 partes. 2 partes, cortar te quedan 2 partes. ¿Sí? Analizando cada una de las partes, te queda entonces el siguiente análisis. Aquí tenés un pedazo, uno, y aquí tenés otro pedazo. Voy a dejarlo así. Aquí tenés otro pedazo entonces. ¿Está bien? Bien. Y analicemos cómo es que colocamos nosotros los esfuerzos internos según el pedazo que tomemos y qué eso tiene que ver con los ejes coordenados. ¿Está bien? Analicémoslo. Profe, ahí no tiene que ver Z ahí. ¿Cómo? Z ahí. ¿Por qué? No, pero no estamos analizando eso. Estamos analizando un caso random, totalmente aleatorio, en 2 dimensiones. Ignoren el ejercicio y hablemos de convención primero. Ahora mismo no existe ese ejercicio. Cuando lo miras ves una cosa nublada, ¿verdad? Y te concentras aquí. ¿Está bien? Bueno, tengo una viga, tengo un eje X e Y, tengo una fuerza P acá. ¿Está bien? Y lo que yo quiero es analizar cómo es que realmente se colocan los esfuerzos internos. ¿Cuál es la convención con la cual colocamos los esfuerzos internos? Eso me interesa saber. ¿Está bien? Y entonces nos queda lo siguiente. Voy a cambiarlo de color.
se ve bien colorido esta cosa. Así colocamos a el esfuerzo cortante, ¿cierto? Así colocamos al esfuerzo normal, ¿cierto? Y así colocamos al momento flector, ¿cierto? Voy a dejar un poco más de espacio aquí porque si no, no cabe del otro lado. Y del otro lado, ¿cómo lo hacemos? En el otro pedazo, por llamarle así. Acá B, acá N y acá el momento flector, ¿cierto? Y hacer un pequeño análisis para que, esto es más para que comprendas que para hablar de qué, cómo y por qué se estableció la convención, ¿sí? Bueno, analizar al pedazo, a la parte que le contiene al origen. ¿Cómo es la normal? Porque la normal siempre va en el eje axial, ¿cierto? ¿Cómo es la normal comparado con nuestro eje de coordenada? Tiene el mismo sentido, sí, colineal y con el mismo sentido. Mismo sentido que tiene la referencia. En el pedazo que no contiene el origen, sentido opuesto. O lo que decíamos nosotros, siempre es saliente. Pero este saliente implica sentido opuesto, ¿cierto? En el otro pedazo, ¿sí? Así que dependiendo de qué pedazo tome, yo sé cómo colocar los esfuerzos internos relativos al eje coordenado. ¿Se entiende? ¿Pilla? ¿Sí? Si el pedazo le contiene al origen de coordenadas, entonces la normal se ubica como el eje X o el eje axial, cualquiera sea este. ¿Sí? B. ¿Cómo es B? ¿Cómo es la cortante? La convención de la estática la tomamos opuesto a nuestro eje Y, que sería nuestro eje de cortante, ¿cierto? ¿Sí? Porque un eje va a ser axial, los otros dos ejes sí o sí van a ser ejes de cortante, eje de flexión. El eje X va a ser de torsión y de normal. Si hablamos en tres dimensiones, si yo pongo un momento paralelo o colineal con X, tengo torsión de la viga, ¿cierto? Lo que dibujamos con el vectorcito con dos puntitas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en la dirección axial yo tengo al momento torsor así y tengo el esfuerzo normal. Entonces es algo que voy a asociar. En el eje axial voy a tener al torsor y el esfuerzo normal, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora, en los otros dos ejes perpendiculares voy a tener momentos flectores. En los ejes que son perpendiculares al axial, yo tengo a las componentes del momento flector. ¿Se entiende? Los que tienden a doblar la viga. ¿Está bien? Sí, imagínate esto. Esta es tu viga. Acá está. Tu viga empotrada. ¿Sí? Si yo aplico un momento flector así, ¿verdad? Voy a tender a que esta viga se doble, ¿verdad? Perpendicular al eje axial. Si aplico un momento flector así, voy a hacer que esta viga se doble hacia arriba o hacia abajo, ¿sí o no? Si aplico un momento flector así, hacia adelante o hacia atrás. Pero si aplico un flector así, o si aplico un momento así, perdón, ¿qué voy a tender a hacer? Torsión. Entonces, en tres dimensiones, que no es nada más que la realidad, ¿sí? Dos componentes del momento generan flexión y una componente del momento genera torsión. ¿Se entiende? Bueno, no sé si queda claro hasta aquí, ¿sí? Sigamos hablando de la convención entonces. Vamos a ir mezclando qué pasa ahí y qué nos dice la convención. El siguiente punto está en ¿qué pasa si yo hallo
si yo quiero hallar, digamos, el esfuerzo, ¿sí? Relativo a un, no sé, a un determinado punto, para que entiendan un poquito qué pasa. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, voy a poner otro esfuerzo acá para que se entienda un poquito más? ¿Qué sé yo? Que se llame Q. O voy a ponerle valores. Que esto sea 200 y esto sea 100. ¿Estamos todos de acuerdo que voy a tener una flexión compuesta para este caso, cierto? ¿Sí? Y bueno, la pregunta es, ¿cómo yo hallo o cómo puedo hallar acá, en este corte, ¿sí? ¿Cómo puedo hallar los esfuerzos internos? Digamos que esto es 100 y que esto es 50, ni idea, ¿cierto? Digamos que esas son las distancias que quiero hallar yo los esfuerzos internos. Y normalmente aplicamos estática, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vas a hacer lo mismo, pero vas a aplicar estática en las ecuaciones para 3 dimensiones. Vas a escribirlo con convención de signos, sumatoria en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de momentos en Z, ¿se entiende? ¿Sí? Y así es que vas a poder hallar básicamente a estos momentos. ¿Está bien? A ver. Si yo quiero hallar a este momento M que está aquí, ¿sí? Ocurre algo interesante. ¿A qué va a ser igual este momento M? Este momento M, cuando yo haga estática, va a ser negativo M, ¿cierto? Sumatoria de momentos en Z, ¿sí? Va a ser igual a negativo M, ¿verdad? Esto va a ser negativo también 50 por 100, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces la sumatoria de momento, que resulta que es igual a 0 porque hay equilibrio, a partir de ahí entonces vos obtenés que momento es igual a ¿quién? Es igual a menos 50 por 100, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, si yo te preguntase ¿cuál es el momento de la fuerza 100 relativa exactamente a este punto? ¿Ves el punto donde hiciste corte? ¿Cuánto te saldría eso? ¿Cuánto te sale literalmente el momento de la fuerza 100 respecto a ese punto de corte? Literalmente. Y el momento te va a salir 50 por 100. Pero, ¿con qué signo sería ese momento respecto a la convención? Y es horario, ¿cierto? Y por lo tanto es menos 50%. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo son estas dos cantidades? Esto que voy a llamar el momento respecto a P y esto que es el momento flector. ¿Cómo son? El mismo valor. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando haces tu corte, el momento sí o sí te queda ¿con qué signo para la sumatoria de fuerzas? ¿Con qué signo te queda? Negativo. ¿Se entiende? Es decir, cuando vos haces la sumatoria, mira acá esta línea mía. Cuando haces la sumatoria de momentos, el momento, el esfuerzo interno momento, te queda negativo en esta línea, ¿cierto? Y al pasar al otro lado, ¿cómo pasa? Positivo. El resto del chorizo que vos puedas llegar a tener acá no es más que la sumatoria de momentos en ese punto. Entonces, ojo con lo que te voy a comunicar ahora. Para hallar el esfuerzo interno, momento, flector, simplemente basta con que vos halles el momento respecto a este punto. ¿Ven este punto que está aquí? El de la sección de corte.
de las fuerzas externas. Es todo lo que tenéis que hacer. ¿Está bien? Es decir, vos me hallás el momento relativo a este punto de las fuerzas que tenés aquí y ya hallás dos momentos vas a hallar acá, ¿cierto? Bueno, este va a ser momento. Pero vas a poder hallar el momento flector simplemente sumando los momentos respecto a este punto. Otra pregunta que te hago es: ¿qué sección estoy tomando? ¿Qué sección es el pedazo? ¿Qué parte estoy tomando? ¿La que contiene o la que no contiene el origen? ¿La que no contiene el origen? Van pillando. Entonces, para que ustedes obtengan súper fácilmente los momentos flectores, basta con que tomen la sección que no contiene el origen y hallen el momento respecto al punto del corte. Es todo lo que tenemos que hacer. Hallarse el momento respecto al punto del corte, ¿está bien? Respecto a la sección de corte, de todas las fuerzas que tengas aquí. Eso se puede, así como demostramos para esta dirección, se puede mostrar para todas las direcciones. ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, sigo hablando de esto que está aquí para que le entiendan un poco más a la convención de lo que lo hacen ahora. ¿Sí? Fíjense otra vez en los esfuerzos internos. Y de aquí sale esto, ¿verdad? ¿Cómo se coloca el momento flector para considerarlo positivo? ¿Ves el momento flector? ¿Cómo se coloca el momento flector para decir que es positivo ahí? Tu eje Z, ¿cómo es? Con estos dos ejes. X y Z, saliente. ¿Tu momento cómo es en el pedazo que contiene el origen? Saliente. Coincide con la dirección positiva del eje Z. Entonces la convención es así. El momento, ¿verdad?, es positivo en la sección que contiene el origen si es del mismo sentido que el eje, en este caso Z, que es el eje coordenado. ¿Se entiende? Entonces, si tomo este pedazo que contiene el origen y hago un corte acá, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo saber en este caso? Bueno, ¿cómo voy a colocar mi momento flector positivo? Coincidente con el eje positivo. En 3D importa esto, porque en 3D no voy a tener este gráfico así como está acá siempre. Entonces, ¿cómo voy a saber hacia dónde es el momento flector positivo en cada caso? Por ejemplo, en X, ¿cómo sé qué dirección? Ponerle el corte acá. Yo le queda un corte acá, ¿sí? ¿Cómo sé cuál momento va a ser positivo en este pedazo? Si coincide con el eje X, ese momento es positivo. ¿Cierto? Funciona así. O si quiero colocar los esfuercitos internos ahí en donde estoy cortando. ¿Está bien? Bueno. La explicación es algo complicada, la ejecución es súper fácil, pero tenemos que entender lo que hacemos, ¿cierto? Mira, ya hablamos entonces de la normal, ya hablamos entonces de la cortante. La cortante, dijimos, tiene sentido opuesto al eje coordenado correspondiente, ¿cierto? La normal tiene el mismo sentido que el eje coordenado correspondiente. El momento tiene el mismo sentido. En el otro pedazo es todo al revés, obviamente, ¿cierto? Lo opuesto a lo que tenés en esta parte. ¿Sí? Así es la forma más fácil de acordarse. En el pedazo que no contiene el origen, todo lo opuesto. Y ya. En esta situación es la que te permite hacer esto que nosotros dijimos. Es decir, si yo puedo hallar, si este punto se llama A1, si yo puedo hallar el momento con respecto a A, yo ya estoy literalmente hallando mi momento flector en Z. Es literalmente lo que estoy haciendo. ¿Se entiende por qué? Y por la forma que tiene la convención. Gracias a que este término M, que es negativo, va a pasar al otro lado. ¿Se entiende? Porque la sumatoria de momentos, si así sale 0, él pasa al otro lado, y acá el resto te queda sumatoria de momentos, exceptuándole a M. Pina.
literalmente cuando hacemos momento respecto a este punto, momento flector. Ya está. Y eso nos da una super ventaja cuando trabajamos ahí. Y te da una ventaja también si querés hacer un cálculo rápido, si te das cuenta, ¿sí o no? ¿Qué pasa si ahora, hoy, sabiendo esto, querés hallar el momento flector literalmente de esta sección donde acá tenés 100 y acá 50? Vas a poder hacer rápido, sin hacer tu sección, poner tus ejercicios internos. Tú ya me vas a decir, ¿qué me vas a decir? Ah, quiero el momento flector acá. Ah, bueno, entonces voy a hallar el momento de P respecto a ese punto. 50, P, negativo, ya está. ¿Se entiende? Es conocer un poco más a la convención. Pillan, ¿se entiende el concepto aquí? Bueno. Entendido entonces un poco más el concepto, es simplemente trasladarlo ahora a 3D. Porque en 3D podemos hacer lo mismo. Solo que nos conviene usar vectores y no componentes de los vectores, porque en el plano normalmente trabajamos con las componentes de los vectores, ¿cierto? Una a una. Allá damos sumatoria momento en Z. Pero acá no hace falta que yo haya sumatoria momento en Z, puedo hacer sumatoria de momentos vectores, ¿cierto? Pero ahora que tengo el concepto que acabamos de añadir, que es que cuando tengo un corte, simplemente puedo hallar el momento de las fuerzas relativos a esa sección de corte, con origen en esa sección de corte, y ya voy a tener automáticamente mis momentos flectores y mi momento torsor también. De una. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Debo de hallar el momento relativo a A. Este momento relativo a A me va a dar todos los momentos que yo necesite: momento flector en X, momento flector en Z y momento torsor en Y, lógicamente. ¿Se entiende? Pero debo usar la fórmula, y mi fórmula es vectorial. Momento es igual a R por F, ¿cierto? Donde F puede haber más de una F, y yo tendría una suma de productos vectoriales. No quiero saber nada de suma de productos vectoriales, así que me conviene hallar el vector sumatoria de fuerzas. Entonces esta F no es más que la suma de todas las fuerzas. ¿Se entiende? Eso sería ya estático. Y bueno, hallo entonces mi vector MA. Pero para poder hallarlo necesito primero el radio vector o vector posición, ¿cierto? ¿Sí? Necesito mi vector posición para cada punto de aplicación de fuerzas. Y eso es cuestión de llama, ¿cierto? Radio. El vector radio, ¿cuál sería? Dibujando, ¿verdad? Al final el dibujo del radio me sirve de mucho. Pero el dibujo del radio sería este vector, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ese es el vector radio y ese es el vector fuerza. Radio. Y bueno, el vector radio es un vector cuyas componentes son, y voy completando las componentes. Radio, a ver, vector, componente, componente, componente. Y bueno, completas. En la dirección de X, ¿tengo proyección del vector radio? Sí. ¿Cuánto vale esa proyección? 300. En el eje Y, ¿tengo proyección del vector radio? ¿Cuánto vale esa proyección? 300. En el eje Z, ¿tengo proyección del vector radio? No, entonces 0 vale esta componente. Ya está. Listo el vector radio, ¿cierto? Ahora necesito el vector fuerza. Por suerte, la fuerza al menos es un vectorcito así, ya está, ¿cierto? Entonces me facilita un poco las cosas. Hay una sola fuerza, una nomás está aplicada en un solo punto de aplicación. Entonces me super facilita las cosas. ¿Y ahora qué hago acá? Y bueno, simplemente, ¿verdad? Sería
según la componente. Componente en X. ¿Tiene ese vector componente en X? No, 0 entonces. Componente en Y. ¿Tiene este vector componente en Y? No, 0 entonces. Componente en Z. ¿Tiene este vector componente en Z? Escribámoslo en Newton. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la componente en Z si trabajo en Newton? ¿Menos? ¿6.000? Listo. Si querés le pones unidad de medida aquí, Newton. Y esto, milímetros, ¿cierto? ¿Ya está? Claro, para hallar el momento hago un producto vectorial. Ustedes tienen inclusive para hacer producto vectorial en esa calculadora, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sale el producto vectorial? Tanto. ¿Cuánto sale ese producto vectorial? Menos 1.800.000 en X. Menos 1.800.000. Sí, es lo mismo por ahí. O sea, positivo ahí. Acá positivo. Ah, ¿Y el otro? 0. sí. Bueno, ya está. Ya tengo el vector momento. Y como habíamos adelantado, para este caso, ya sabemos cómo va a ser esto según lo que estudiamos en la convención. Esto es el eje X, esto es el eje Y, esto es el eje Z, ¿sí o no? ¿Cuáles de ellos me dan lo que nosotros llamamos momentos vectores? Para el tramo que estoy analizando, lógicamente. Axiales Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles nos van a dar momentos vectores? X y Z. Entonces, X y Z son momentos vectores, ¿cierto? Esto es literalmente momento en X, momento en Y, y esto es momento en Z, ¿cierto? Esto es un momento flector. Este es un momento, ¿cómo se llama el que es en Y? Es un momento torsor, ¿cierto? Y el otro también es un momento flector, solo que llevan a cero. ¿Sí? Súper. Ahora, ¿qué sucede con la otra componente? O sea, con la fuerza más bien. Con F, que es la fuerza resultante. ¿Qué pasa con la fuerza resultante en este caso? La fuerza resultante también me da un valor, que es simplemente estudiar lo que nosotros teníamos en la convención, ¿cierto? Recuerdan que esto se pone opuesto al eje Y, ¿sí? Bueno, resulta ser que si trabajo ahora con una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y en este
caso sería en Y, es decir, en el sentido del eje. ¿Qué voy a tener? Voy a tener luego ya, tomo el pedazo, como siempre vamos a tomar el pedazo que no contiene el origen, ¿está bien? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener B, ¿sí? Es igual a, y la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? 50 en este caso. O voy a tener más bien B menos 100 sería acá, ¿verdad? Igual a 0, porque sumatoria igual a 0. Si yo llevo a B al otro lado, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sucede que menos B es igual a menos 100. Obviamente B es igual a 100. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de representar? Que la sumatoria de fuerzas, excluyendo, repito, excluyendo a, ¿cómo se llama? A B, al esfuerzo interno de corte, esta sumatoria de fuerzas o resultante, que es lo mismo decir, ¿sí? Excluyendo a B, menos B, voy a ponerlo acá, sin B. Resulta que es igual a menos B. O sea, tiene sentido opuesto a B. Entonces es exactamente eso lo que yo puedo usar allá. Esto que está acá, estas fuerzas que están, estas que están en la resultante, son respectivamente ¿qué cosa? Esta es una constante, ¿cierto? Porque ¿cuál es la dirección axial? Y esta fuerza que está aquí es directamente la normal. Voy a poner lo normal y aclaro que en el eje Y, pero evidente que es en el eje Y, ¿cierto? Y estas otras dos fuerzas que están acá son las cortantes. Pero en vez de ser directamente la componente de la cortante, son menos la cortante. Entonces esto es menos cortante en X y esto es menos cortante en Z. ¿Se entiende? Entonces cuando yo escriba los valores de los esfuerzos internos, tengo ya mi fuerza resultante, yo sé exactamente aquí cada componente. La axial es directamente el esfuerzo normal, ¿sí? Y para las cortantes tomo el opuesto. ¿Por qué? Porque la convención me dice que eso es así. Píllame. Y con la normal te vas a dar cuenta que ocurre lo mismo que con el momento flector, ¿cierto? Si me haces sumatoria de fuerza en el eje X, ¿qué te pasa? Sumatoria de fuerza en el eje X igual a qué? Y tenés menos n menos 200, ¿cierto? ¿Sí? Igual a 0. Y ahí te das cuenta de que si pasas a n al otro lado, ¿qué vas a tener? Vas a tener que n es igual a menos 200, ¿cierto? Le pasaste a n al otro lado y esto que está aquí es lo que sobra de la sumatoria de fuerza en X, menos n, ¿verdad? O sin n. Entonces, si vos haces la sumatoria de fuerza sin incluir el esfuerzo interno normal, estás literalmente hallándole al esfuerzo normal. ¿Pilla? Entonces, al hacer nosotros sumatoria de fuerzas, relativo a este punto que al final de cuentas hacer sumatoria de fuerzas sin incluirle a las fuerzas normal y las fuerzas de los momentos vectores, ¿verdad? Entonces, obtenés automáticamente estos valores, ¿cierto? Es decir, esfuerzo cortante, normal. Las cortantes con signo cambiado, la normal con el mismo signo. Los momentos todos mantienen su signo. Fin del cuento. ¿Está bien? Ya tenés entonces todos los momentos que necesitaba para hallar las tensiones, ¿cierto? Y ahora tenemos que hallar esas tensiones. Y vamos a hacerlo por componentes, ¿sí? Puedo borrar esto, ¿sí? Lo borro. Cada componente ahora te va a resolver un caso que vos ya conoces. ¿Está bien? En otras palabras, un momento en Z, ¿sí? Sí o sí te da, en este caso,
La flexión vamos a tenerla, o sea, la tensión vamos a tener en qué eje. Si estoy hablando de momento flector en X y momento flector en Z. ¿En qué dirección va a ser las tensiones que provocamos? ¿En qué eje siempre me provoca esfuerzo o tensiones, más bien dicho, la flexión? ¿Siempre en qué eje? Siempre en un eje no. ¿Qué dirección tienen las tensiones? Axial, normal. Entonces, si yo le estoy llamando momento flector, es porque me genera tensiones normales, sí o sí. ¿Cierto? ¿Cuál es la dirección de las tensiones normales? Si yo tengo flector en X y en Z. Vamos, a ver, respondan. En Y. ¿Cierto? Es decir, si mis momentos flectores son en X y en Z, siempre la tensión que produce un momento flector es una tensión normal. ¿Sí o no? Cuando vos escribís tu formulita, tensión, y me ponés momento en Z negativo sobre inercia en Z por I, ¿verdad? Vos me estás diciendo el momento flector me produce tensión en qué dirección? En X, en el caso de esta fórmula, ¿cierto? Y coincide que este caso suele ser el que haces normalmente, ¿cierto? Tenés ahí tu viga y este es el eje Y y este es el eje X, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Tu momento es en Z, ¿cierto? Pero ¿en qué dirección te produce tensión? En la dirección axial te produce tensión, ¿cierto? Entonces, es empezar también a identificar si mis momentos flectores son en X y en Z, las tensiones normales se van a producir en el eje Y. ¿Se entiende? Empezar a hacer esta asociación, ¿sí? Siempre cuando tenés el momento, el vector, dos de las componentes van a ser momentos vectores y una de las componentes va a ser momento torsor. Cuando tenés la fuerza o la resultante en el punto, excluyendo a B, excluyendo a toda la fuerza en realidad, ¿cierto? Vas a tener ¿qué cosa? Vas a tener a tus esfuerzos cortantes y tu esfuerzo normal, ¿cierto? Ahora lo que tenés que saber es cuál es la dirección de cada uno, ¿sí? Bueno, para tus momentos, voy a tener un eje para la pieza, que en este caso es el eje Y. Ese es el eje axial, ¿cierto? Vos ya sabés que las tensiones van a estar en ese eje, las tensiones normales siempre son axiales, por eso se llaman normales, porque son paralelos al eje axial de la pieza. Es literalmente la definición de tensión normal, ¿cierto? ¿Cuál era la definición de tensión normal? Es aquella componente del vector tensión que es colineal con el eje de la pieza, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ok, es tangente al eje de la pieza si la pieza es curva, ¿cierto? Bueno, ahora, las otras dos componentes de momento, ¿sí? Las otras dos componentes de momento que no sean la de dirección normal son vectores. ¿Se entiende? Una componente del momento es torsor. ¿Cuál? La que tiene dirección del eje de la pieza. Inclusive agarrar ahí tu bolígrafo y ver qué hace mi momento cuando tiene la dirección del eje de la pieza. Hágale torsor, ¿cierto? El momento que tiene la dirección del eje de tu pieza es un momento torsor. Los otros dos son momentos vectores. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa con las fuerzas? Y las fuerzas me producen cortantes y esfuerzo normal. ¿Está bien? Obviamente el esfuerzo normal es el que tiene la dirección normal. La dirección normal es la dirección axial de la pieza.
¿cierto? La dirección del eje de la pieza. Siempre el esfuerzo normal es en la dirección del eje de la pieza. Entonces, la normal es aquel que está en el eje de la pieza. ¿Qué son los otros dos? Cortantes, porque son perpendiculares a la normal. Todo esfuerzo que no tenga la dirección normal es tangencial. Esfuerzo cortante se llama eso. ¿Se entiende? ¿Cuál es la característica del esfuerzo cortante? Y están en el plano de la sección transversal. Por eso se llaman esfuerzos cortantes. ¿Pillan? ¿Está bien? Bueno. Entonces, para este caso, yo ya debo saber lo siguiente. Bueno, repito la pregunta. La flexión aquí, en los ejes que sean, me va a producir esfuerzo normal, repito, ¿en qué dirección? Voy a tener aquí esfuerzos normales. En Y, ya sé eso. Entonces, cuando yo haya aquí la tensión con la formulita de flexión, yo ya sé que es en Y. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Pilla? Bueno, ya sabemos que es en Y entonces. Lo siguiente es hallarlas. ¿Cómo hallo esas tensiones? ¿Cierto? Bueno, escribamos. ¿Cómo más o menos sería la fórmula para la tensión axial? ¿Cierto? Y esto se puede hallar también, de hecho, si querés hallar una expresión, y es muy fácil de hallar. ¿Cómo yo puedo hallar una expresión para la tensión en Y? ¿Cierto? ¿Está bien? Provocada por alguno de estos momentos. Puedes hacerlo por cualquiera de tus métodos. Método del primer cuadrante, o puedes hacerlo por el método de la convención. ¿Sí? Solo que si lo haces por el método de la convención, tienes que hallar lo que te esté diciendo tu convención. ¿Está bien? Así que vos podés elegir en este caso lo que, digamos, mejor te parezca. ¿Sí? A ver, te doy un ejemplo. ¿Cuál es tu único momento flector acá? Porque acá tenemos uno nomás, ¿cierto? ¿Cuál es tu único momento flector? X, ¿cierto? Es el único que no tiene la dirección de Y. Y ese momento flector dice que es negativo, ¿cierto? Dibujemos este momento negativo, ¿sí? ¿Cómo sería un momento negativo? Opuesto al eje X, ¿cierto? Dibujemos entonces ese momento negativo, así. Este sería tu momento en X. Tu componente en X, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿qué efecto va a provocar este momento en el primer cuadrante? Yo ya les enseñé eso, ¿cierto? ¿Qué efecto va a provocar este momento en el primer cuadrante? Tracción. Entonces ya sé que eso me va a dar una tensión de tracción y escribo ahí simplemente la expresión. Esto va a ser tracción, independiente inclusive del signo que yo acabo que saqué de ahí, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces aquí la fórmula sería ¿cuál? ¿Cuál sería? 1.800.000, ¿verdad? Que es el momento. Yo sé que este término, ¿verdad?, va a ser positivo para el primer cuadrante. Obviamente esto lo sacas para el primer cuadrante. 1.800.000 es tu momento ¿en cuál? En X. Esto es dividido la inercia. Y la inercia siempre acompaña al momento. Punto. ¿Cierto? Si hay momento en X, inercia en X. Se acabó el problema ahí. Raro de ver momento en X, inercia en X, ¿cierto? Pero es súper sencillo. Simplemente es ver, bueno, yo tengo el axial, los otros dos son vectores entonces. Y voy a tener una componente del momento en X y otra componente del momento en Z. Y ya. ¿Se entiende cómo funciona? Por descarte nomás. Claro que necesita un poquito de práctica porque al principio va a estar así, ¿cierto? Pero hacerlo una o dos veces y vas a darte cuenta que es puro descarte. Bueno, ya. ¿Saben cómo en su momento yo lo miraba? Vamos a calmarnos, ¿cierto? A ver,
un momento sí o sí es torsor, entonces me quedan dos vectores normales. Así como le expliqué ahora. Vector en X, vector en Z. Porque normalmente no hay vector en X, ¿cierto? Pero después simplemente miré a la fórmula, ¿verdad? Que nosotros ya conocíamos de flexión oblicua, ¿sí? Que tiene, en ese caso, tiene flector en Z y en Y, ¿cierto? Y miré cuáles son sus características. Si tengo flector en momento flector en Z, abajo dice inercia en Z. Si tengo momento flector en Y, abajo tengo inercia en Y, ¿cierto? Y otra vez le multiplica un parámetro de posición. Y el parámetro de posición que le multiplica al momento es el otro vector. Entonces, multiplicado a esto que es el vector, voy a ponerlo arriba que es, ¿verdad? Esto es el momento vector en X, ¿cierto? Voy a poner entre comillas la fórmula primero, ¿cierto? Que aquí pones todo en más, ¿verdad? Pero aquí pones momento vector en X, ¿verdad? Sobre inercia en X, ¿sí? Así sería tu expresión. Y esto estaría multiplicado por la otra componente, el otro parámetro de posición, que también tiene vector. ¿Cuál es? Z. Y así mal. ¿Se entiende cómo se hace esto? Siempre es Descartes. Y bueno, y ya sabes que el signo, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Usemos método primer cuadrante. Porque estoy obviando aquí un signo, ¿cierto? ¿Sí? O sea que el signo va a depender del método del primer cuadrante cuando complete esto. ¿Está bien? Inclusive puedo ponerlo así para que... en fin, así no voy a ver. Cuando haya entonces nuestra tensión, ya recuerden, aquí, esto que está acá, lleva signo según lo que ocurra en el primer cuadrante, esa es la regla, ¿cierto? Entonces vos decís, esto que está aquí va a tener ¿qué signo? Así es el momento en X, entonces va a tener tracción en el primer cuadrante. Esto va a ser entonces positivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces escribe aquí ya, obviamente ese signo, obvia porque vas a hacer que esto sea positivo, dividido la inercia. ¿Cuánto es la inercia? Y hay que hallar, ¿verdad? De hecho, era una de las primeras cosas que había que hallar, pero como especializamos el ejercicio, bueno, inercia, hallemos aquí la inercia. Hay que hallar inercia en X, en los ejes de la flexión, ¿cierto? Inercia en, ¿qué dice? Y. Y las inercias son relativamente fáciles. Las inercias es la mitad de la polar, de la inercia polar, cuando se trata de flexión para secciones circulares. Entonces esto va a ser pi, en vez de sobre 32 va a ser sobre la mitad, 64, ¿cierto? Esto va a ser pi sobre 64 y aquí va a ser la diferencia de las cuartas de los diámetros, que es no sé cuánto. Entonces yo puedo escribir una inercia en Y es igual a inercia en X y es igual a esto. ¿Cuánto era eso? 50 y 40. Ahora, y va a ser diferente, ¿verdad? Porque es para torsión. Sería para Z lo que es. Claro, para torsión voy a usar la polar, ¿cierto? Que es el doble de esto. ¿Cuánto era? Menos 40 era, ¿verdad? Y bueno, ustedes me dirán cuánto sale esto. Esto era la cuarta, ¿verdad? No, pero eso tiene que ser diámetro. ¿Y diámetro? ¿O eso es radio? Radio. Ah, radio son. Yo me sé la fórmula para lo que es radio también, pero si quieren, usen nomás diámetro y pongan 2 por. ¿Se entienden a lo que me refiero? Usen más entonces 100 y acá usen 80. Esto es porque están acostumbrados a la fórmula de diámetro y así se la saben mejor, ¿cierto? Usen más. ¿Cuánto saldrían entonces estas inercias? $2.898.119. 898.119.
119. milímetros a la cuarta. Y bueno, ese es el valor que tenemos que escribir ahí, ¿cierto? 2, ese es el número. Y ya, ¿cierto? Esto multiplicado por z. Así sería mi fórmula para tensión en I. Y Z no tiene que ser. Y Z y X en la inercia. Ni idea. ¿Qué me estoy O sea, equivocando? inercia X y Z es lo que llamamos. Allá notaste inercia en Y. Ah, ¿cuál tengo que cambiar? Este. Sí, sí. Y poner z. Ya está. Así es. Inercia de los ejes de flexiones. ¿Sí? Muy bien, ya están atentos. Y bueno, supongo que esto dividido esto me sale un número de hecho hasta lindo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? ¿Cuánto sale eso? 1,8 sobre 2,8. Muy bien. Eso es 18 sobre 29. 0,62. 62. 11. ¿El siguiente número? 11. 11, 11, 11. Ahí termina. 0. 10, 92, 46, 08. Después del 11. Es 109. 1,0,9. No, pero con 0 no me acuerdo. O sea, aquí 0 y después 9. No, es 0,6210. ¿Y después? 9, 24, 68. Entonces escribamos así para tomar 5 cifras. ¿Está bien? Igual un pasito más corto en realidad, pero mejor si toma 5. Y esto va a ser por z, ¿cierto? Y ya está. Esa es tu ecuación de tensión en I. Punto. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Sí? Hacer nomás un pequeño análisis aquí del primer cuadrante y te parece más fácil. Yo realmente aquí suelo tomar el método del primer cuadrante porque, o si no, tengo que hallar la convención y después meter con su signo en la ecuación que saqué de la convención, otra vez meter eso con su signo. Pilla que es más largo hacer eso. ¿Sí? Entonces, para estos casos de esfuerzo en 3D, ahí es donde yo suelo usar el método del primer cuadrante, donde simplemente veo este texto que está aquí, ¿qué hace en el primer cuadrante? A ver, tracción. Entonces me produce una tensión, ¿verdad? En el primer cuadrante positiva, entonces esto tiene que ser un número positivo por z. Entonces en el primer cuadrante, cuando meta una z del primer cuadrante me va a salir positivo, cuando meta una z de los cuadrantes opuestos me va a salir negativo. Así no funciona. ¿Se entiende? Ya está, ya tengo la tensión en I. El otro momento vector no hay, entonces ni me preocupo por él. ¿Cierto? ¿Sí? Pero ahí sí otra tensión, otro tipo de tensión en I. No solamente, bueno, no hay en este caso, ¿sí? Pero normalmente tenés 3 tensiones en I, normales. Método de superposición hablamos, ¿cierto? Producido por la flexión en una dirección, por la flexión en otra dirección y también por el esfuerzo normal axial, ¿cierto? ¿Se entiende? Es decir, 3 cosas te provocan tensiones normales: el esfuerzo normal, propiamente dicho, y las flexiones en las otras 2 direcciones. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Pillan? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué tipo de esfuerzos más yo tengo aquí? Tengo torsión. La torsión, ¿qué tipo de tensión me produce? Cortante. Tensión cortante. Entonces, yo puedo hallar la tensión cortante producida por la torsión, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de la tensión cortante producida por la tensión? Perdón, por la torsión. Miren cómo le voy a llamarlo a este esfuerzo normal. Esfuerzo normal debido a mx. ¿Está bien? Porque yo también podría tener esfuerzo normal debido a mz
y esfuerzo normal debido a la componente normal, ¿cierto? Siempre tres acciones que pueden provocar la tensión normal. Tres términos. Bueno, y este sería la torsión provocada por el momento torsor. Si querés llamarle el momento torsor. Así sabes cortante de qué es. Y ahí colocas cuál era la fórmula de tensión cortante para torsión. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la fórmula? Torsión, inercia, derecho, no sé. ¿Cómo era? Quiero poner. Primer parcial, ya, ¿verdad? Bueno, igualito que el de las fricciones. Momento, en vez de momento vector, momento torsor. Dividido. Inercia, ¿qué inercia? Polar. Siempre es polar cuando es torsión. Multiplicado por, y en vez de ser una z, es radio. ¿Cierto? En vez de ser un parámetro de posición de componente, es simplemente radio. Justamente porque esto es un vector prácticamente, de un radio vector. Radio, ¿cierto? Así. Y ahí reemplazás lo que ya tenés. Y aquí, usa tu convención. Acá no hay mucho problema para saber qué efecto, qué no sé qué, la, etc. Usa la convención. Momento torsor. ¿Cuál es tu momento torsor? Momento en I. Entonces aquí completas simplemente 1.800.000, ¿verdad? Voy a aclararlo aquí arriba. Aquí dice, justo los números son iguales, ¿cierto? Entonces, por si las moscas aclaro, esto es momento en I. ¿Sí? 1.800.000 sobre la inercia polar, el doble de lo que está ahí. Eso sí me van a decir ustedes. Porque es 5.700.000 y mucho mil, ¿cierto? No. 4 millones. 4 millones. 21.238. 21.000. 238. 232. Coma 597. Ya le agregamos, ¿está bien? Y bueno, va a ser así por y radio. Aquí queremos hallar el radio específicamente, nos pide las tensiones en un punto A, ¿cierto? ¿Sí? Así que ya podría en realidad poner el radio, o puedo dejar todo aquí radio, si quieren. Después nomás le dan el valor de A. Y esto te va a permitir hallar para cualquier punto también, ¿sí? Entonces puedes dejarlo así y después nomás darle en A. ¿Cuánto sale esta división? Ese valor sí te sirve. A dejar en función del radio. Está mal, pero porque la inercia que te dio ahora. Ah, decime entonces. Sí, porque Eso por 2, ¿verdad? ese por 2, sí. 5 millones. 796. 796 238. 23 8. 8. Bueno. Y ahí sí me dicen cuánto entonces sale eso. Cero coma 3105 0,3105. 05 Siguiente número. 4. R entonces, ¿cierto? Así. Sería para cualquier punto, me sale 0.31054 R. Ya está, ya tengo entonces la tensión y para cualquier punto. ¿Sí? Bueno. No es el único efecto de tensión cortante que tengo, ¿cierto? Yo sé que la flexión también me provoca tensiones cortantes, aparte de tensiones normales. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, tensión cortante
tengo también debido a, acá, estas dos, las fuerzas cortantes. ¿Sí? Y bueno, aquí tengo una tensión cortante y puedo poner aquí su causa para entender, producida por BZ. ¿Se entiende? Y esto es muy fácil porque una tensión cortante siempre se llama como el eje al cual es paralelo. Si es BZ es porque hay una tensión cortante paralela a Z. Bien, ya. Me va a ayudar mucho esto. Bueno. Tensión de Z. ¿Sí? Ese sería entonces el cortante por lo estático. Y este sí es la fórmula que usábamos en flexión. ¿Y cuál era la fórmula de esto? Que fue esto cortante, ¿verdad? Como es Z, en Z. ¿Por qué cosa? Momento estático. Se voy a tener que hallar, hacer una chanelita. Dividido. Inercia. ¿Inercia qué? Y el otro. No te acordás, ¿cierto? Entonces, hace una analogía. ¿Cómo era normalmente cuando vos tenías este caso? Hace nomás tu analogía y vas a darte cuenta de que no es complicado. Si tus ejes son así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era tu formulita? Cuando tu cortante estaba así, de hecho. ¿Cómo era tu formulita? Cortante. Cortante, ¿verdad? Ahora te enterás que esto es cortante en I, literalmente, ¿verdad? Esto es la cortante en I, porque tiene la dirección de I. Sí, ahora sabes eso, pero cortante en I, porque tiene la dirección de I. Por momento estático, ¿cierto? Y aquí abajo, ¿qué iba? Inercia en Z. ¿Cierto? Y iba a decirme, no me siento ayudado, ¿cierto? Bueno, ¿cómo sé a qué momento flector corresponde? Mira, tomarlo así. Esto es BI, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está, BI. ¿Está bien? ¿Tu dirección axial cuál es? En este caso, X. ¿Qué sobra entonces? ¿Qué sobra? Entonces ese es. Está un poco complicadito, pero después te acostumbras, ¿cierto? Vamos en este caso. Esto se llama tensión cortante debido a BZ. Z ya está descartado. Z no va a ser tu inercia. Olvídate de inercia en Z. ¿Sí? Realmente al decir que no es inercia en X solamente ya puede ser, perdón, ahí ya te dije todo. Al decir que no puede ser Z, tu inercia va a tener que ser ¿cuál? En X. La otra manera de pensarlo es, porque a veces te equivocas, inclusive así como yo en escribir el nombre de la inercia, tu otra forma de saberlo es, acá ya tengo BZ, cortante en Z. Mi dirección axial, ¿cuál es acá? Y, ¿qué me sobra entonces? Entonces inercia en X. En esta fórmula de tensión cortante nunca aparece en la dirección axial. ¿Entienden? Lo único que no aparece es dirección axial. Así que si ya tenés acá Z, tiene que ser el otro eje, inercia en X. ¿Pillan? O hacen más bien el trabajo de decir, de hallar las inercias ya, hallen sus inercias al principio y ya saben. Voy a tener inercia en Z, inercia en X, porque en la dirección axial no necesito la inercia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí va inercia en X. Varias formas de saber esto, pero les comento algunas. Bueno, esto es otro. Una forma muy fácil, repito, es si esta es la cortante de BZ, entonces no vamos a hacer inercia en Z. Punto. ¿Cierto? Bueno. Y esto, ¿ves cuánto sale? ¿Cuánto es BZ? ¿Cuál es el valor de BZ? Por lo menos me falta para Me falta cada B del ancho, ¿cierto? Así, ¿verdad?
Bueno, ¿cuál es el valor de BZ? Menos 6.000. En realidad, ¿cuánto Ah, 6.000 positivo. BZ vale 6.000, ¿cierto? Y yo escribo el valor, los valores de cada uno escribiría. Momento en X, vamos a ver más para que pueda hacer diagramas. Momento en X es 1.800.000. Momento en Y vale, este es negativo, 1.800.000. Y BZ vale ¿cuánto? 6.000. Porque BZ es opuesto al valor que te sale en la fuerza resultante. ¿Está bien? Y bueno, aquí entonces, ¿qué escribiría? BZ, ¿qué valor es? 6.000, ¿cierto? Momento estático tenemos que hallar. Vamos a pegarle ahí un ratito. ¿Sí? Y por último, la inercia en X. La inercia en X tenés ahí 2.898.119, ¿verdad? Y eso multiplicado por B. B también es un valor que tenemos que hallar. ¿Sí? Y para hallar el momento estático que necesitamos, ¿verdad? Entonces te vas a tu grafiquito ahí. ¿Está bien? Momento estático dice. Si estoy hablando de inercia, si estoy hablando de la inercia en X, ¿cierto? La flexión en qué dirección se está dando. Eso sí ya no tenés que responder. Si estoy hablando de la inercia en X, ¿verdad? Del momento también, si quieres decirlo en X, ¿en qué dirección se da la flexión? En Z. Imagínate, ya te hiciste la imagen, ¿cierto? Este mismo momento en Z. Imagínate el momento en Z. Va a hacer que se traccione las fibras de arriba. Y va a hacer que la barra se mueva hacia abajo, de hecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, yo ya debo saber que voy a tener flexión en Z y en X. Y que si yo te estoy hablando de la inercia en X, ¿cierto? Es porque la flexión se está dando en Z. Es algo que vos te estabas haciendo, pero no eras consciente nomás. ¿Cómo era lo que siempre estabas haciendo? Este era tu eje. Y este era tu eje Z. Y cuando yo te hablaba aquí de que tenía tensiones cortantes, ¿qué inercia usaba? De hecho, ¿qué inercia usaba siempre? Inercia en Z, ¿cierto? Y me decías, voy a hallar el momento estático, y el momento estático también es con respecto al eje Z, porque tenés que saber con respecto a quién vas a hallar tu momento estático. ¿Se entiende? ¿Sí? Y si vos me estás diciendo, literalmente, ¿verdad?, que vos me estás hallando la tensión cortante, ¿verdad?, debido a BZ, ¿verdad?, y te estoy escribiendo acá inercia en X, significa que el momento estático también lo voy a hacer relativo al eje X. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si querés ponerle una observación acá, el momento estático también tiene un eje, antes no le ponías nomás. ¿Y ese eje es quién? O la dirección es quién? X. Si querés ponerle así. Porque tanto la inercia como el momento estático son respecto al mismo eje. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Antes no ponías más vos, pero lo hacías así. Ahí que vos hacías para decir acá cuál es tu tensión de corte, de la flexión. ¿Qué decías? Me ponías ahí B. No ponías más que B. Ah, pero esto era B y ya había sido, ¿cierto? El esfuerzo cortante mismo. Después ponía acá momento estático.
¿Qué momento estático? Relativo al eje Z, ¿cierto? ¿Sí? Dividido. Después me ponía B. Ancho. ¿En qué dirección es el ancho? De hecho, su dirección es el eje Z, ¿cierto? Y por último me ponías inercia. ¿Qué inercia? Como era la única inercia que usabas, tampoco estabas consciente. Pero la inercia es relativa al eje Z, ¿cierto? Entonces había varias cosas, había sido que vos estabas considerando, pero que se daban como por hechas, porque no tenías esa complicación, por decir así. Entonces ahora ya sabes. La tensión cortante debido al esfuerzo cortante en I se escribe así. VI, ¿verdad? Obviamente, por momento estático, ¿está bien? Dividido V por inercia. Pero, ¿en qué eje son tanto el momento estático como la inercia? Ahora ya sabes cómo saber esto más rápido, ¿cierto? No va a ser inercia en I, eso ya es un hecho. Tampoco va a ser la dirección axial. En este caso la dirección axial es X. ¿Qué sobra? Z. Entonces tanto momento estático como inercia van a ser en Z. ¿Se entiende? ¿Sí? Algunas cositas hay que saber para que esto después ya no te confunda. Y practicar, escribir la fórmula. ¿Entienden lo que tienen que practicar? Escribir la fórmula para cada caso. Bien, bueno, entonces, ¿qué escribimos acá? Momento estático en X. ¿Y qué momento estático realmente es el que tengo que hallar acá? Y si te das cuenta, el máximo momento estático normalmente ocurre en la línea neutra, solemos decir, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar el máximo momento estático aquí. Ocurre en la línea centroidal, realmente no lo solemos decir, ¿cierto? Y vamos a hallar entonces ahí el momento estático en ese punto. ¿Está bien? Y bueno. ¿Bien? Ahora, ¿cómo vamos a hallar el momento estático de eso? Y el momento estático es simplemente el producto de área por el centroide, la posición del centroide. Y ese va a ser el momento estático de la semicida grande menos el momento estático de la semicida chica nomás. ¿Sí? Y mira, ¿cómo se escribe eso? Y bueno, allá primero lo que sería el área grande, que es pi radio cuadrado sobre 2 sería, ¿cierto? Si querés hacer una tablita también. Pero bueno, en fin. Va a ser pi por radio cuadrado. ¿Cuál es el radio grande? 50, entonces pi 50 al cuadrado sobre 2 porque tiene que ser la mitad del área por la posición de su centroide. Y eso es 4 radios sobre 3 pi, es la posición del centroide de una semicida. Entonces acá multiplicado por 4 radios que es 50 sobre 3 pi. Y esto tiene que ser menos, ¿verdad? Y misma cosa, pi por 40 al cuadrado sobre 2, y esto por la posición del centroide, que es 4 radios, 4 por 40, sobre 3 veces pi. Y ahí, eso es el momento estático. ¿Está bien? Dividido, inercia por B. Y B es el ancho. ¿Cómo siempre se saca el ancho? Atiéndame aquí, porque el ancho siempre se saca igual. El ancho siempre se saca haciendo un corte en tu sección, ¿verdad? Y el corte me da esto de ancho. Entonces el ancho de la viga aquí va a ser esto y esto, lo que te dé esa suma. Entonces aquí el ancho sale la diferencia de los diámetros, ¿cierto? Entonces el ancho para este caso vendría a ser 10, si no me equivoco, ¿cierto? 10. Tu ancho es 10. Esto es igual a, y ya tenés tu tensión de corte. No sé. 10 es. Ah, es la diferencia de los radios, tenés razón. Esto sale entonces 20. ¿Está bien? Porque cada una de esas cositas vale 10. ¿Sí? Bueno.
Entonces esto, no sé cuántos son. Entonces ya llamamos numérico porque es variable, ¿verdad? Ya combina hallar más para nuestro punto A, que es el que está acá, de hecho, ¿cierto? Y esto es el punto A. 4, 96,3. Puedo escribir hasta 96 más. Y esto ya es en Newton por milímetro cuadrado, ¿cierto? O si querés decirlo igual, megapascal. Newton milímetro cuadrado, lo mismo que decir megapascal. Bueno, ya tenemos la respuesta en Newton milímetro cuadrado, en megapascal que es lo mismo. Y podemos dibujar diagramas. Vamos a tener 3 diagramas porque hallamos las tensiones debido a 3 esfuerzos. Entonces dibujaré 3 diagramas ya en mi sección. Entonces voy a poder usar a ella y voy a hacerlo. Voy a borrar esto también. Este video después lo van a ver detenidamente para repasar este tema de cómo vamos completando las fórmulas. ¿Está bien? Y bueno, mira que es súper sencillo. Diagramas. Y bueno, tengo cortante, ¿en qué dirección dijimos? BZ. Entonces tengo cortante en la dirección Z. Pillan, si es BZ, paralelo a Z. ¿Cierto? Entonces BZ, paralelo a Z. BZ, paralelo a Z, eje, ahí. Bueno, paralelo tiene que ser bueno. Ahí ponele. Y acá es su maximito, ¿verdad? Y va a ser entonces así. Esto va a ser así, ahí. Va a ser el máximo y luego. Más o menos, ¿verdad? Algo así. ¿Está bien? Sería algo así. Y este es el máximo que ustedes hallaron que salió. ¿Qué dice allá? 4,2096. 2096. ¿Verdad? Y ya está. 1. ¿Sí? Eso es esfuerzo cortante. ¿Está bien? Flexión, ¿en qué dirección tengo? ¿Dónde di ahí un momento? Flexión dice MX, ¿cierto? Y MX me va a dar en Z también nuestra flexión, por decirlo así. Es decir, si les parece, dibujo primero el de la flexión. Me voy a sentir más cómodo dibujando primero el de la tensión normal. ¿Está bien? Dibujaré ese. Pero está bien ese diagrama. Lo bueno nomás por el orden que quiero dibujar. Bueno, sería así, ¿verdad? Y ahí, ¿y cómo sería? Arriba me daba tracción, ¿verdad? ¿Sí? Arriba me daba tracción, entonces así, y abajo me daba compresión, ¿cierto? Entonces es así. Así sería, ¿cierto? ¿Sí? Ese sería el diagrama. ¿Está bien? Y esto es el diagrama de la tensión I provocada por MX. O sea, recuerden, MX siempre me va a dar flexión en el otro eje. O sea, si yo estoy hablando de MX, me da flexión en Z. Si estoy hablando de MZ, me da flexión en Y. Porque les expliqué, si tengo MX así, me dobla, ¿verdad?, la viga en esta dirección. Esta M va a ser porque la viga sube y la viga baja. ¿Está bien? Y una M aquí, ¿qué va a hacer? Perdón, una M aquí, ¿qué va a hacer? Que la sección se mueva así, ¿cierto? ¿Se entiende? Bueno. Ahora voy a dibujar mi tensión cortante. ¿Sí? Y esta tensión cortante ya dijimos cómo va a ser. Así. Ahí. ¿Está bien? Y ahí está, esa es la tensión cortante. Pero luego tengo otra tensión cortante. ¿Está bien? Y a esta tensión cortante les recomiendo dibujarle de esta manera.
siempre dibujen la dirección diagonal. ¿Por qué en dirección diagonal? Porque es una tensión cortante radial, ¿cierto? ¿Sí? Ojo que en realidad aquí abajo. No, igual está correcto. Qué suerte. Después les explico. Bueno, ojo que radial significa que varía según el radio, no según Z o X, según la distancia que esté del centro. Por eso lo dibujo en una dirección cualquiera y no según ni Z ni X, porque si no me va a confundir. ¿Está bien? ¿Y cómo es? No sé si voy a poner. ¿Y cómo sería? Voy a tratar. Sería así, ¿verdad? Sería así. Y está el centro. Sería entonces. Y voy a dibujar así. Para que pueda dibujar, ¿cierto? Sería así. El diagrama de las tensiones cortantes. Lógicamente no va a existir en esta parte interna. Así que tengo que proyectar también acá, ¿verdad? Entonces va a ser esto más bien mi diagrama. Pilla, porque no existe en las partes intermedias. Y lo mismo aquí. Sería de esa forma. Y lo que se le suele colocar para entenderle al dibujito, ¿verdad? Las líneas que te indican que es. Ahí está. ¿Está bien? Al revés sería así, ¿sí? Y sería así entonces. Los signos ni te preocupes porque la convención te da directamente los signos de las tensiones, ¿cierto? Para el punto A, ya sé qué tensiones voy a tener, ¿cierto? Para el punto A, voy a escribir aquí, en realidad esta tensión debido a la cortante yo ya hallé para el punto A, porque la tensión cortante es más difícil de hallar, ¿cierto? Entonces simplemente ya voy a decir aquí, para el punto A, voy a escribir el punto A y tengo estos valores, ¿sí? Escribo uno a uno si hace falta. Y digamos, a ver, tensión debido al momento en X, tensión en Y siempre. ¿Cuánto me sale la tensión normal para el punto A? Este punto que está acá. ¿Cuánto me sale la tensión normal debido al momento en X para ese punto? Este es su diagrama. ¿Cuánto sale? 0, si querés. Sin siquiera dibujar el diagrama, es meter la Z para el punto A. ¿Cuál es la Z para el punto A? 0. ¿Cierto? Entonces está clarísimo que esto es 0. El momento en X, ¿verdad? No me produce efecto, ¿no? ¿Sí? Luego tengo la tensión cortante debido al momento torsor, ¿sí? Que esta siempre va a ser una nomás. Siempre va a haber una sola tensión cortante debido al momento torsor, porque hay un solo momento torsor. ¿Se entiende? Y bueno, esta tensión cortante debido al momento torsor para el punto A, ¿cuánto sale? ¿Cuál es el radio del punto A? 50 y el del punto A acá. 15,527. 15,527. 527. 27. Esto también sale en megapascal o newton por milímetro cuadrado, como quieras escribir. Y finalmente, tensión cortante debido a quién? De Z, ¿cierto? A la cortante en Z. Y esto ya va a tener su valor: 4,20926 megapascal o newton por milímetro cuadrado. De ahí básicamente ya tenés todo. Después, ¿qué nos pide acá? Las tensiones máximas, ¿cierto? O solamente nos pide, creo que nos pide las tensiones máximas de nada. Determina el estado de fuerza en el punto A.
Entonces tenemos que dibujar una circunferencia de Moore, ¿cierto? Cosa que podemos hacerlo porque ya para el punto A, ¿cierto? Tenemos ya aquí estos valores, los valores de la cortante. Y hablamos de una circunferencia, ¿cierto? No tenemos solo valores de cortante, tenemos dos valores. Para el punto A, yo puedo sacar las coordenadas de mi círculo de Moore, porque para el punto A tengo tensión normal 0 y tensión cortante la suma de estas dos. Punto. Literalmente la suma algebraica. Entonces para el punto A ya saco mi estado tensional. Mi estado tensional es, ¿se acuerdan las coordenadas para el círculo de Moore cuál es? Tensión axial y después tensión cortante, ¿sí o no? Y esto te sale y escribí los números. Tensión axial 0, tensión cortante, suma, ¿cuánto sale? 10 y 73, 66. ¿Ya está? Dibuja tu círculo de Moore y ubica sus puntos. Creo que queda claro también qué radio tenés. Estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál sería tu radio? Tu radio del círculo de Moore. ¿Seguros? Si no están seguros, escriban una fórmula de radio. Ustedes tienen una fórmula de radio, ¿verdad? Para dos esfuerzos cualquiera, ¿sí o no? Bueno, aquí lógicamente tienen un gran problema ustedes, que es primero entender cuál es su elemento, ¿cierto? Y ustedes están ubicados en el punto A. Pero, ¿cómo es su elemento? Esa es la pregunta. ¿Cómo es el elemento? Sí, estamos analizando el punto A, pero ¿cuál es el plano del estado plano que estoy analizando? No sé si se entiende la pregunta. Estado plano de fuerza se llama, ¿cierto? ¿En qué plano estoy analizando eso? Ahora entienden un poco más la pregunta. ¿Sí? O porque Y pensá en lo siguiente. Para que I tenga esfuerzo normal, el esfuerzo normal es el inicio, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces I ya es un eje de nuestro plano. ¿Se entiende? ¿En qué dirección son todos los esfuerzos normales que están hallando ustedes? ¿Eh? Axial. La dirección axial. ¿Y cuál es esa dirección? I. ¿Cierto? Sí o sí I tiene que ser una dirección